Cargar. Listo. Buenos días para todos. Junto con mi compañera Valentina Sandoval les vamos a exponer cálculos renales, diabetes insípida y síndrome hepatorrenal. Bueno, acá podrán observar el contenido que vamos a abarcar. Entonces, en este caso, pues vamos a empezar primero con los cálculos renales, enseguida la diabetes insípida y por último el síndrome hepatorrenal. Bueno, ya comenzando a hablar sobre los cálculos renales, tenemos que tener en cuenta la litasis renal. La litasis renal es una patología que se caracteriza por la presencia de componentes de la orina en fase sólida en el aparato urinario. Estos componentes son conocidos como tal los cálculos renales. En la actualidad, los cálculos en la vía urinaria pueden ser considerados como una enfermedad crónica, con un impacto importante en la calidad de vida. Aproximadamente 13 de cada 1000 ingresos hospitalarios se debe a la litasis renal y ureteral, de tal manera que es una causa frecuente de admisión hospitalaria en servicios de urgencia. Para conocer con exactitud las causas de estos, hay que saber determinar los tipos. Existen 4 tipos de cálculos renales, los cuales son, siguiente por favor, los cálculos de calcio, los cálculos de ácido úrico, los cálculos estrubita y los cálculos de cistina. Entonces, los cálculos de calcio, pues, son la mayoría de los cálculos renales. Estos suelen producirse en forma de oxalacetato de calcio. El oxalacetato es una sustancia que se produce en el hígado diariamente o que se obtiene en la alimentación. También se produce en forma de fosfato de calcio. Algunos alimentos que tengan altas dosis de vitamina D, la cirugía de bypass intestinal y varios trastornos metabólicos son factores que incrementan la concentración de calcio u oxalacetato en la orina. Los cálculos de estrubita, pues estos se forman a partir de infecciones en las vías urinarias. Pueden crecer rápidamente y volverse bastante grandes, a veces con muy pocos síntomas o pequeñas advertencias. Los cálculos de ácido úrico se forman en personas que pierden demasiado líquido debido a la diarrea crónica o a la mala absorción, en aquellos que llevan una dieta rica en proteínas o en aquellos con diabetes o síndrome metabólico. Hay factores genéticos que aumentan el riesgo de presentar cálculos de ácido úrico. Ya por último, los cálculos de cistina, estos se generan en personas que tienen un trastorno hereditario llamado cistinuria, que consiste en que los riñones excreten la cistina en grandes proporciones. Siguiente, por favor. Ya hablando un poco sobre los factores de riesgo, les vamos a presentar los factores que incrementan el riesgo a desarrollar cálculos renales. Estos son antecedentes, pues ya que sean familiares o personales. La deshidratación aumenta el riesgo y el consumo de grandes cantidades de proteínas, sodio y azúcar. La obesidad y las cirugías y enfermedades digestivas como la cirugía del bypass gástrico, la enfermedad intestinal inflamatoria o la diarrea crónica ocasionan cambios en el proceso digestivo que afectan a la absorción de calcio y agua. También otras afecciones médicas como la acidosis tubular renal, la cistinuria, el hiperparatiroidismo y las infecciones recurrentes de las vías urinarias. Ahora vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo se forman los cálculos renales? Hay distintas teorías en el proceso de formación de cálculos. Una de ellas propone que el litio se forma cuando la sal normalmente soluble sobresatura la orina, comenzando a formarse cristales y si son suficientemente grandes pueden fijarse al urotelio para crecer lentamente. Siguiente, por favor. Otra teoría supone que la formación de litio se inicia en el proceso intersticio medular.
y luego se forman las placas de Raymond en la papila, sobre la cual seguiría depositándose los cristales de oxalacetato y de fosfato de calcio. Existen factores que exacerban la formación de cálculos renales, dentro de los cuales se incluyen tener persistentemente orina saturada, alta acidez urinaria o la falta de sustancias inhibidoras en la orina como el citrato. Siguiente, por favor. Hablando sobre las manifestaciones clínicas, en los cálculos renales no suelen causar sintomatología hasta que estos comienzan a desplazarse por el riñón o pasan por los uréteres. Las personas pueden expresar los siguientes signos y síntomas cuando pues, este proceso anteriormente sucede. Pueden presentar dolor intenso, color anormal de la orina, puede ser ya rosado, rojo o marrón. La sangre en orina, escalofríos, fiebre, náuseas y vómito. Para destacar el dolor intenso es el principal sintomatología. Puede comenzar y desaparecer súbitamente y se puede sentir en la zona abdominal o en un costado de la espalda y se irradia a la zona de la ingle, los testículos en los hombres y en los labios en las mujeres. Ya si el médico sospecha sobre un cálculo, este puede ordenar los siguientes exámenes. Siguiente, por favor. Puede ordenar un análisis de sangre, pues esto lo que va a hacer es medir los niveles de calcio, fósforo, ácido úrico y electrolitos. Un examen de la función renal, pues para saber si el riñón está cumpliendo normalmente su función. Un análisis de orina, pues el análisis de orina se hace para detectar la presencia de cristales y el incremento de glóbulos rojos. Con respecto al tratamiento, pues este se realiza según el tamaño del cálculo. Si es pequeño, pues se recomienda el consumo de agua y de analgésicos para calmar el dolor. Si ya el cálculo en sí es demasiado grande, se realiza procedimientos quirúrgicos y otras alternativas como el procedimiento utilizado con ondas sonoras y el uso del endoscopio. Bueno, ahora vamos a hablar de la diabetes insípida. Esta es una enfermedad que se caracteriza por la eliminación de volúmenes elevados de orina muy diluida. Puede estar causada por una insuficiencia de la neurohipófisis para secretar ADH o vasopresina, o puede darse debido a la incapacidad del riñón para concentrar la orina o para responder a la hormona antidiurética, por lo cual se le conoce como diabetes insípida nefrogénica, en la cual nos vamos a enfocar. Las causas de esta diabetes insípida pueden ser primarias o secundarias, como la desnutrición en caso de pacientes pediátricos, intoxicación por vitamina D, defecto de los túbulos renales para concentrar la orina o resistencia de los túbulos renales para responder a la hormona antidiurética. Vamos a ver que las causas se pueden dividir en dos, en primarias o congénitas o secundarias o adquiridas. En las primarias pueden ser de herencia ligada al cromosoma X, autosómicas dominantes o recesivas. En el caso de las secundarias o adquiridas ya se va a estar más dirigida al parénquima renal o un daño de estas, como las nefropatías tubulointersticiales, la acidosis tubular renal, enfermedad renal poliquística, síndrome de Fanconi, entre otras. Ahora vamos a presentar la fisiopatología de ambas, de la primaria y secundaria. En el caso de la primaria, como lo había mencionado, mutaciones en los genes van a alterar la síntesis del receptor de B2 de la hormona ADH, por lo que no va a reconocerlo y no va a poder ser estimulado. O puede que sea ausente
dicho receptor. Por lo tanto, no va a permitir que se estimule la síntesis y liberación de acuaporinas 2 en la membrana de los túbulos colectores. En el caso de la diabetes insípida nefrogénica adquirida, se debe a daños estructurales del riñón, como lo había mencionado anteriormente, lo cual va a modificar el gradiente osmolar, que depende del mecanismo de multiplicación por contracorriente, lo cual hace que haya poliuria. Todo esto eh, impide que haya una retención de agua activada por la ADH. Por lo tanto, la orina va a estar diluida, habrá un incremento del aclaramiento de agua libre y un aumento del sodio sérico, debido a que aumentará la osmolaridad debido al exceso, el exceso de eliminación de agua. Bueno, pues a continuación pues vamos a presentarles esta tabla donde podemos observar algunos ejemplos, ya sean fisiológicos o fisiopatológicos, que suceden con la hormona antidiurética. Entonces, pues en el caso, pues nosotros vamos a hablar sobre diabetes insípida. En la diabetes insípida central, lo que va a pasar es que la hormona antidiurética sérica va a disminuir. Su osmolaridad plasmática va a aumentarse o va a ser muy elevada debido a que hay una excreción de exceso de agua, es decir, tenemos mucha cantidad de agua. La osmolaridad urinaria va a ser una hispomótica. El flujo de la orina, por ende, va a ser muy elevado y el aclaramiento de agua va a resultar positivo. En la diabetes insípida nefrónica, pues la ADH va a estar aumentando debido a que pues va a ser estimulada por la osmolaridad plasmática, que en este caso pues va a estar elevada. La osmolaridad urinaria va a ser hiposmótica y el flujo de orina elevado, con un aclaramiento de agua libre positivo. Ya con respecto a las manifestaciones clínicas, los principales síntomas de la diabetes insípida son la polidipsia, que es una sed excesiva, que puede ser intensa e incontrolable. Por lo general, hay necesidad de beber grandes cantidades de agua. La poliduria, que esta se refiere al volumen excesivo de orina, es decir, tiene que ser mayor a 3 mililitros por kilogramo por hora. Si persiste, puede dar como resultado el desarrollo de una megavejiga, hidroureter e hidronefrosis. También va a haber una micción excesiva, pues a menudo esto va a hacer que la persona tenga muchísimas ganas de orinar cada hora a lo largo del día y la noche. Y por último, la orina va a estar muy diluida. Para tener en cuenta el diagnóstico que sea más certero, los médicos tienen que mandar un ionograma, por favor, la siguiente. Un ionograma que pues es un análisis de sangre en la que se van a medir los niveles de potasio, sodio, cloruro y bicarbonato. También la prueba de provocación con desmopresina, DDAVP, una resonancia magnética de la cabeza, análisis de orina, una concentración de la orina y osmolaridad. Con respecto al tratamiento, pues esta depende pues otra vez del según el tipo de diabetes insípida que sea. Entonces, en el caso de la diabetes insípida central, lo que se va a hacer es administrar un análogo de la vasopresina, como la 1-desamino 8 de arginina vasopresina. Para la diabetes insípida nefrónica se va a tratar ya es con diuréticos tiazídicos. Si se trata en este caso con la administración un administrador análogo de la vasopresina, como es lo que es la DAVP, pues no serviría porque pues el defecto en la diabetes insípida nefrónica se va a encontrar en la respuesta, es en la ADH.
Listo, ahora vamos a hablar del síndrome hepatorrenal. Esta es una consecuencia de pacientes con cirrosis o ascitis. El 10% de los pacientes que se encuentran hospitalizados pueden presentar un síndrome hepatorrenal, afectando gravemente la función renal. Las causas son, como lo había mencionado anteriormente, son cirrosis, ascitis, insuficiencia hepática grave, insuficiencia hepática aguda, o sea, todas las enfermedades que están relacionadas con el hígado. ¿Qué es la cirrosis hepática? Bueno, para contextualizarnos, esta es la etapa final de la cirrosis y en el cual el hígado se encuentra fibrótico o endurecido. A partir de ello podemos explicar la fisiopatología. Aquí vemos en la imagen el hígado se encuentra fibrótico, por lo tanto va a impedir el paso o flujo de sangre de la vena portal. Esto hace que se generen difíciles consecuencias, ya que se secretan vasodilatadores a nivel periférico que van a tener mayor influencia sobre el sistema arterial esplénico. De ahí se van a derivar los demás problemas que veremos en la siguiente imagen. El daño hepático e hipertensión portal, como los había mencionado, va a causar una vasodilatación esplénica. Dicha vasodilatación esplénica lo que hace es disminuir la presión arterial, por lo que el gasto cardíaco se hace insuficiente en estas personas que tienen cirrosis. Por lo tanto, los tejidos ya no recibirán la misma cantidad de sangre, así que disminuye el nivel efectivo arterial. Por lo tanto, como mecanismos compensatorios, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema simpático, también va a secretarse la hormona antidiurética, con el fin de aumentar la presión y que estos tejidos reciban la suficiente sangre que necesitan. Sin embargo, estos mecanismos compensatorios van a afectar gravemente la circulación renal, ya que van a causar una fuerte vasoconstricción y por lo tanto se disminuye la filtración glomerular junto con otras alteraciones que ya veremos en las siguientes diapositivas, donde tenemos dos tipos de síndrome hepatorrenal. Bueno, en resumen, lo dividimos en 5 pasos, como los sucesos en los que se da. Primero, la hipertensión portal, que lleva a la vasodilatación arterial periférica. Esto hace que disminuya el volumen arterial efectivo, la irrigación a los tejidos. Por lo tanto, se activan mecanismos compensatorios que ya se mencionaron anteriormente. Y por último, se genera una disfunción renal debido a la vasoconstricción. Bueno, como les había mencionado, los dos tipos de manifestaciones y síndromes hepatorrenales. En el tipo 1 se da en las personas con insuficiencia hepática avanzada y el deterioro progresivo de la función renal, lo cual lleva a que haya una uremia, o sea, haya una acumulación de desechos a nivel plasmático, como la urea, la creatinina y el potasio. También se presenta hiponatremia dilucional debido a que hay una acumulación de líquido y pues estos tienen una menor supervivencia, a diferencia de las personas que tienen el síndrome hepatorrenal tipo 2, que la insuficiencia renal es moderada, por lo que presentan también niveles de creatinina sérica entre 1,5 y 2 miligramos, siendo lo normal 1,5. También es muy común la ascitis y pues pueden llegar a complicarse y pasar a tener un síndrome hepatorrenal tipo 2 por factores precipitantes como infecciones, cirugías, entre otros. Sin embargo, si reciben un tratamiento temprano, tienen una mejor supervivencia. Vamos a ver el diagnóstico. Esto se hace a partir de muestras de sangre y orina, donde se evalúa la concentración de creatinina y también el filtrado glomerular.
siendo normal la creatinina en sangre de 1,5 miligramos por decilitro. Ya cuando el paciente es cirrótico, el filtrado glomerular será menor de 30 mililitros por minuto. También es importante, antes de tomar las muestras, suspender los tratamientos diuréticos y descartar el tratamiento nefrotóxico, ya que puede ser el causante de la insuficiencia renal. Finalmente, en los pacientes cirróticos avanzados deben hacerse un trasplante hepático, un drenaje subcutáneo y se deben implementar vasoconstrictores para contrarrestar los efectos vasodilatadores que se presentan en la circulación esplásmica. Estas son las referencias consultadas y agradecemos su atención.